Las víctimas del trauma de traición son objeto de un proceso de seducción. La persona ignora la señal interna que le advierte siempre de lo mismo: no lo hagas, no avances, no vayas adelante, no sigas con eso. Si la persona siente vergüenza, dependencia, miedo, es conducida con mucha mayor facilidad por la vía de la explotación y el abuso. La víctima buscará después una forma casi siempre invariable de seguir con el mismo tipo de trauma, relaciones con personas que la dañen, que la exploten, que la traicionen, descartando a personas sanas como gentes aburridas, planas. Y con esa seducción psicopática llega habitualmente la fe en un tipo de fantasía sostenible que contiene un guión. Ese guión es tan poderoso que la víctima de la seducción mira a otro lado ante la evidencia y es capaz de aceptar lo inaceptable. Son palabras que cito en el capítulo 43 de mi libro Amor Cero, de un autor al que todos deberíais leer, ya jubilado, psicólogo clínico especializado en trauma, Patrick Carnes, que es el autor de una docena de libros imprescindibles para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de traumas, de traición y muy especialmente del vínculo de traición. Esas tres grandes señales de las que vamos a hablar reagrupan prácticamente todos los fenómenos raros, extraños, maquiavélicos, terribles y que son característicos de las relaciones con psicópatas y que por tanto tenéis que aprender a diferenciar de otros posibles conflictos de pareja, otras posibles broncas, otros posibles desencuentros, dificultades que son connaturales a las relaciones humanas, pero que no son relaciones con psicópatas ni procesos de victimización semejantes. En esas tres señales vamos a abordar en el día de hoy la primera gran señal de todas ellas, que reagrupa una serie de temas descritos a lo largo del capítulo 43 y siguientes de mi libro Amor Cero, que pertenecen a la seducción y muy especialmente al modo en que los psicópatas utilizan la promesa de redención con sus víctimas. Si hay algo que hemos aprendido en las décadas en las que hemos investigado a los psicópatas integrados en sus manejos con las víctimas a la hora de seducirlas, engancharlas, enamorarlas, obnubilarlas, es habernos dado cuenta que el psicópata, además de otras muchas capacidades que ciertamente posee, tiene la de seducir, enganchar, pero muy especialmente violar el alma de sus víctimas. Ese término, la violación del alma, que yo he recogido en mi libro Amor Cero, y que es un término prestado del relato de cientos, sino miles de víctimas a las que hemos podido atender en los últimos años. Y por eso no estamos hablando aquí de una mala ruptura, de una mala separación, de un conflicto matrimonial, de un conflicto de pareja habitual, de los que pueden ser a la orden del día en tantos avatares que pueden sufrir las relaciones amorosas en el seno de la especie humana. La capacidad enorme que tiene el psicópata de seducir muy eficazmente a su víctima viene de su enorme capacidad de disimulo, de simular lo que no es, de aparentar lo que no es, de mentir, de manipular, de hacer creer a la víctima en un relato ficticio, y el relato ficticio por excelencia es su propia personalidad. La capacidad de traicionar a la víctima una vez que la ha enganchado, sin ningún freno moral, sin ninguna conciencia, sin sentir ninguna empatía o remordimiento por actuaciones terribles y perversas, hace que este proceso, denominado así de amor cero, resulte, en mi opinión, uno de los problemas más graves que cabe afrontar dentro de la psicología del trauma y dentro de los diferentes posibles procesos de victimización. Las características técnicas de lo que es realmente un psicópata integrado le hacen un candidato ganador a la hora de generar ese trauma de traición
en la víctima y de manejar esa inducción a una promesa de redención que tanto, vamos a ver por qué razones en el día de hoy, necesita escuchar la víctima. Ese sueño, ese anhelo de resolver o calmar una situación de vulnerabilidad anterior que puede tener, que suele tener la víctima, situaciones de vulnerabilidad previas que los psicópatas saben leer muy bien, saben identificar y saben aprovechar y manejar estupendamente. En segundo término, la hipnosis emocional a través de un bombardeo amoroso inicial y del proceso de almagemelización denominado así, puesto que hemos tenido que crear la palabra en castellano que no existía, almagemelizar, convertirse en el alma gemela de alguien o a ver si lo digo bien, almagemelizar es presentarse como la copia idéntica de la víctima que tiene delante el propio psicópata. Esa característica viene de su capacidad camaleónica, mimética, formidable y de su formidable capacidad de observación que ha empleado a veces durante años previamente al momento en que decide convertir a tal o cual persona en su presa fácil. En tercer lugar, la manipulación a través del trance sexual. No olvidéis que las víctimas reportan una y otra vez que nunca tuvieron ningún enganche afectivo, erótico, sensual y sexual como el que les procuró el psicópata con el que se engancharon. Y finalmente, la inducción de un tipo, sí, de vínculo especial que va más allá del vínculo de pareja, del vínculo de apego normal, que es un vínculo de traición, un vínculo traumático porque tan fuerte es el vínculo como fuerte e intenso va a ser el trauma generado por ese comportamiento depredador, mendaz, traicionero con la víctima que tiene el psicópata. Por tanto, vamos a ir desglosando en el día de hoy, primero de estos 3 programas que vamos a realizar en estas 3 semanas, dedicados a explicaros las 3 grandes señales, la primera de las cuales es este proceso formidable de hackeo de tu cerebro, de tus afectos, de tu sensibilidad, de tu buena fe, de tu buena intención y sobre todo de tu vulnerabilidad. ¿Cómo llegaste a saltar por encima de las evidencias? Te habrás preguntado. ¿Cómo llegaste a saltar por encima del sentido común? ¿Acaso soy estúpida, doctor? ¿Soy una persona imbécil? ¿Soy una persona que no atiende a la realidad? ¿Soy una persona dependiente? ¿Qué me ocurrió que terminé dependiendo, enganchada de un personaje semejante? Es la pregunta que se hacen una y otra vez las víctimas en las sesiones clínicas. Y en este sentido, hay que explicar el por qué una persona, por lo demás, completamente normal, sí, ciertamente, con aspectos que no los tiene en su vida, de vulnerabilidad, que han permitido penetrar por esas rendijas, por esos resquicios al psicópata y hackear la mente y las emociones de la víctima. Pero esta, a pesar de todo lo que se empeñan en decir los mensajeros y mercaderes de la culpabilidad, siempre interesados en la gran ventaja que significa tener pacientes o clientes culpabilizados por poderles después atribuir más fácilmente su dificultad a la hora de curarse, su dificultad a la hora de salir de una relación en la que están enganchados y sobre todo la ignorancia de los métodos que podrían ayudar a zafar y a salir efectivamente a la víctima de esta relación. No aceptéis, digo y repito en este canal habitualmente, a esos mensajeros de la culpabilidad y recordar siempre la verdad que es la inocencia técnica de la víctima, de cualquier psicópata, una vez que atendemos a cómo se produjo esa situación de asimetría, de abuso de debilidad, o mejor dicho, de abuso de vulnerabilidad que los psicópatas explotan siempre. Y la víctima entra en una hipnosis en el momento en que una llave descerraja su caja de caudales. Esa llave maestra es la promesa que los psicópatas manejan y que adaptan según la personalidad, la biografía, la historia de cada una de sus víctimas y por tanto que es eficacísima a la hora de crear un mundo imaginario completamente irreal
que se coloca como una especie de mundo fantástico, fantasioso, lleno de mitos, lleno de falsedades, pero lleno de vivencias que las víctimas experimentan como reales e ignoran, no son más que creaciones, fantasías animadas que los psicópatas suelen crear magníficamente e instalan insidiosamente en la mente de las que van a ser sus víctimas. La creencia en que esa promesa de redención es real, la creencia de que por fin ha llegado esa persona que puede ayudar, consolar, calmar, aplacar una vida que puede venir de golpes, de avatares, de traumas previos, se fundamenta en esa capacidad que tiene el psicópata de clonarse a sí mismo, de emular todas las necesidades de su víctima y convertirse en la solución mágica a todas ellas. Una solución que van a vincular exclusivamente a su compañía, a su presencia, a la relación que van a crear y en la que van a convertir a la víctima en una gran dependiente, no porque lo fuera previamente, sino porque el trauma de traición, veremos el próximo domingo, crea el vínculo de traición, el vínculo potentísimo que llamamos apego al perpetrador. Y tienes que entender algo muy importante. Tienes que entender que lo que atrajo precisamente a esa psicópata o a ese psicópata a tu vida es esa situación de vulnerabilidad que ellas y ellos consideran como un gran elemento de facilitación o de facilidad para sus actuaciones. El grado de vulnerabilidad de las víctimas de traumas anteriores atrae especialmente como un foco, como un atractor extraño a los peores individuos que pueblan el planeta sobre víctimas que ya vienen generalmente de otras situaciones dolorosas o incluso traumáticas. Todo psicópata es definible como un depredador a la búsqueda de su presa, en alerta ante cualquier oportunidad para aprovechar las vulnerabilidades ajenas en su beneficio. Y por tanto, no te extrañará que, como el tiburón cuando huele la sangre, el psicópata, habiendo olido tu vulnerabilidad, haya sido atraído indefectiblemente hacia ti. Tus vulnerabilidades no significan una conmoción emocional, una empatía aumentada, una sensibilidad incrementada para el psicópata, sino que éste las ve todas ellas como grandes oportunidades, como las grandes rebajas, los grandes saldos que le van a permitir con un menor esfuerzo hackear la vida de la víctima. Las probabilidades, por tanto, de ser depredado en un momento crítico de tu vida son muy elevadas y en el relato de las víctimas, de miles de ellas, siempre aparece ese momento crítico en sus vidas en el que atravesaban por alguna dificultad, venían de alguna ruptura, separación, de algún momento de quiebra familiar o laboral o económica, y que después de todos esos elementos que generalmente conllevan una disminución de la energía, de la resiliencia, de la resistencia psíquica, de la autoestima, con una dificultad para enfrentarse a nuevas situaciones, con un estrés añadido a la hora de enfocar nueva configuración en la vida de esa persona que ha atravesado por esos avatares, con todo ello el psicópata, armado de su radar psicológico, va a identificar, va a detectar y va a jugar psicológicamente contigo. Toda esa vulnerabilidad resulta hiperfavorable a los planes del psicópata que, aunque no te puedas creer lo que estoy diciendo, valora eso como una oportunidad en su exclusivo beneficio. Si bien es cierto que lo que va a simular es lo contrario, va a simular una gran empatía, vamos a ver de qué manera va a empezar a bombardearte con una atención, una dedicación, con una serie de privilegios creados exclusivos y que pertenecen a una estrategia que combina una alta intencionalidad con una alta calidez emocional con una baja intencionalidad.
Estamos hablando de los esquemas de seducción que habitualmente combinan un mecanismo manipulador por el cual una persona está simulando una calidez, una intensidad, un acercamiento, un enamoramiento que ciertamente no experimenta, con vistas a prender la llama, manipular e inducir miméticamente en la otra la recíproca actitud, pero que contiene en el fondo una semilla podrida que es la ausencia por completo de verdadera intencionalidad. Y eso es lo que no detectáis al principio en las relaciones con psicópatas integrados, que esa alta emocionalidad no tiene una verdadera intención detrás, sino que la verdadera intención es lo que llamaremos la agenda encubierta psicopática. ¿Cuál es esta agenda encubierta? ¿Qué es lo que hay detrás como intención real? La entrega, la dedicación, la exploración de una relación con alguien con el que construir un futuro, acaso una familia, traer unos hijos al mundo. ¿Cuál es la verdadera intención una vez que investigamos tantos y tantos casos? Pues lo que hay detrás es algo horrible, que va a generar, lo veremos en el tercer programa dentro de 2 domingos, algo que se llama disonancia cognitiva. Algo que hace que la persona, no pudiendo creer lo que está viendo, permite que su mente siga en el trance hipnótico, negando los datos de la realidad, viviendo más en el relato que en el dato que le ofrece la evidencia de cada día. Y esta realidad horrible, ¿cuál es? ¿Cuál es la agenda encubierta? ¿Cuál es el verdadero propósito que había en esa inicial atención, dedicación, bombardeo amoroso? Una relación parasitaria, buscar a alguien del que vivir a nivel económico, energético, social, una relación de explotación y manipulación, una ausencia por completo, ausencia total de reciprocidad, donde tú ponías todo y la psicópata o el psicópata no va a poner jamás nada y lo va a pretender recibir todo. Una relación donde los acuerdos o no existen, o son difusos, poco claros, borrosos, y por tanto nunca sabes a qué atenerte. Una confianza que va a ser rota una y otra vez por promesas que no cuesta nada al psicópata formular y que generan crecientemente una disonancia cognitiva que es directamente proporcional a la incapacidad que tiene la víctima de zafar de esas situaciones. Una relación en la que el respeto por tu dignidad no existe, donde no se respetan tampoco tus límites, donde lo que tú quieres, deseas o anhelas termina por no contar para nada, donde las recompensas que esperas siempre se encuentran más adelante y nunca, por supuesto, llegarán. Un verdadero escenario donde la intención real que había en ese bombardeo amoroso que no viste es la de la explotación y hackear tu sistema psíquico que experimenta la sensación de ser enamorado, atendido, seducido y por tanto ignora todas las señales de peligro iniciales que apuntaban a la existencia probable, posible existencia de esta agenda encubierta. De tal manera que la víctima percibe una calidez emocional que no es más que simulación. El psicópata opera de manera magistral, generando la sensación, expresando adulación, admiración por la víctima, preocupación por sus problemas, expresando un deseo de cuidar o proteger a la víctima, indicando que desea dar consuelo, por supuesto que desea, anhela tener una larga relación definitiva para siempre, por toda la vida, indicando mediante todo tipo de gestos y la utilización de estrategias de manipulación, incluidos los anclajes de PNL, todo tipo de expresiones que enganchan, seducen e inclinan a la víctima a pensar todo lo mejor e ignorar todas las señales de alarma. El psicópata muestra entusiasmo tan exagerado
que la víctima puede llegar a sospechar cómo puede ser que esta persona esté tan involucrada desde tan al principio en la relación. Expresa retos comunes, proyectos, un futuro compartido. Expresa un intenso deseo de conocer y profundizar en la personalidad de la que va a convertirse en la víctima. Va a usar una familiaridad excesiva desde el principio. Todas las etapas normales en la aproximación de una relación de pareja van a ser saltadas. Todo va a ir muy deprisa, violando la velocidad del acercamiento emocional habitual. Recordad que no hay nada más peligroso en la especie humana que apegarse con la persona equivocada, traspasando todas las etapas, todas las precauciones, todas las barreras que nuestra especie tiene puestas a través de ritmos habituales que van más despacio en una relación normal. El psicópata termina por seducir, por enganchar y obtener de ese modo lo que quiere al principio. La víctima tiene una escasa probabilidad de no creer en ese relato ficticio. Tiene muy baja probabilidad de no atender al cuento que se le cuenta, al verso, dirían los argentinos. Y la creencia en la personalidad creada por el psicópata, cuya inmejorable imagen pública presenta como un alegato o confirmación de la realidad de lo que hay detrás, percibe al que se va a convertir en su depredador como alguien fiable, con una elevada credibilidad, alguien en definitiva en el que puede confiar y abandonarse plenamente. Y esta ceguera va a ser explotada inmisericordiamente por todo psicópata matriculado de un modo creciente y explicará a partir de un determinado momento cómo avanzan los abusos, las mentiras, la manipulación, la explotación, la triangulación, fenómenos que describiremos más adelante en la segunda parte de esta emisión que será el próximo domingo. El proceso de almagemelización es el que sigue inmediatamente en la técnica de seducción del psicópata. ¿Qué es la almagemelización? Es la capacidad que tiene todo psicópata de copiar y pegar. Copy-paste. Copiar aquello que tiene delante y pegárselo en la máscara, creando, aderezando oportunamente cualquier personalidad que sea menester crear para sus fines aviesos, entre los que se encuentran ciertamente el enamorar, seducir o enganchar a su próxima víctima. En el relato de las víctimas hemos podido descifrar 7 movimientos tácticos con los cuales los psicópatas utilizan una y otra vez la misma técnica para almagemelizar a sus víctimas, es decir, para hacerles creer que por fin han encontrado a un ser tan especial, tan genuino, tan único, tan parecido a ellos, que no puede tratarse sino de su alma gemela. A tal extremo llega a ser común este proceso de almagemelización en la experiencia de las víctimas, que en broma, pero también bastante en serio, yo suelo repetir que la psicología ciertamente reconoce la existencia de almas gemelas, solamente que las denominamos psicópatas. ¿Por qué digo esto que puede parecer una butad, una exageración? Porque la experiencia de tantas y tantas personas que revelan lo mismo, los mismos pasos, acredita el hecho demostrado, reconocido, de que cuando una persona experimenta la sensación de haber encontrado por fin a su media naranja, a su mitad, a su alma gemela, las probabilidades son determinantes, son muy altas de que estés delante de alguien que ha copiado y ha pegado las características que ha leído en ti, haciéndote creer que son características genuinas, pero olvidándote de que es improbable que entre 9.000 millones de habitantes que hay en este planeta exista alguien que sea tan exactamente igual a ti. Y segundo, hayas tenido la inmensa suerte de encontrártelo y de comenzar una relación de pareja con él o con ella.
Los 7 movimientos para alma gemelizar a una víctima son siempre los mismos. El primero de ellos es decirle a la víctima que es alguien muy especial. Esta atención, esta dedicación, este piropo, este carácter único que los psicópatas predican de la que va a ser su víctima, realimenta, lamentablemente, el narcisismo de una persona que puede tener ya una escasa autoestima, o incluso que puede tener, lo hemos dicho tantas veces, esa variable o dimensión que también es un especial atractor de psicópatas, el propio narcisismo. Y en este sentido yo no me canso de repetir que el plato preferido de un psicópata es un narcisista, precisamente por la facilidad con la que es posible almagemelizar, seducir o enganchar a alguien necesitado del aplauso, la admiración, la validación de otros, y que al psicópata todo eso no le cuesta absolutamente nada. Cuando en ese primer movimiento de almagemelización el psicópata le dice a su víctima que es alguien muy especial para él o para ella, ésta cree que esa es la marca del amor verdadero, esa es la marca o la señal que le ha de confirmar que esa es la persona que estaba esperando. Y obviamente para el psicópata decir que alguien o mostrar o realizar toda una parafernalia de gestos y actuaciones dramáticas para demostrar a esa persona, futura víctima, que es alguien muy especial, no resulta nada complicado. La sensación que tiene la víctima es precisamente de haber encontrado por fin que su sueño se hace realidad. Esa sensación placentera, semejante a una experiencia euforizante en el consumo de una droga, como siempre, en todo consumo, en toda droga, es víspera y, digamos, el antecedente de un lamentablemente obligatorio síndrome de abstinencia que algún día llegará. El proceso de volverte adicto al funcionamiento de un psicópata tiene como verdadero autor o gobernante o dirigente aquel que se encuentra al otro lado manejando las palancas de la máquina infernal. Y ese no es otro sino el propio manejo excelente, formidable, excelso que tiene el psicópata de tus emociones a través de colocarte en un pedestal inicial de adoración, de elevación, de ser un ser único, especial, absolutamente distinto a todos los demás, por el cual, por el proceso de elevación o adoración como ídolo, vas a encontrarte muy rápidamente en una situación imposible. Cuanto más quieres darte cuenta, menos a tiempo estás de poder salir y de zafar de este proceso de manipulación, y por eso va a ser muy complicado salir de esta mitomanía inducida, de este mecanismo que consiste en llamadas, atenciones, contactos, mensajes, canciones, poemas, todo tipo de estrategias que no te dejan recuperarte de la dosis administrada anteriormente y que inundan y saturan tu sistema psíquico hackeándolo. Por tanto, crees estar enamorado de él o de ella, pues no eres capaz de centrar tu atención en ninguna otra cosa que no sea ese proceso sublime por el cual te has convertido en un dios con D minúscula y por el cual crees ser adorado o adorada por ese ser psicopático que está manipulándote y que está elaborando una estrategia en la que en algún momento no vas a tener ya el control. Muy pronto llega ese momento. Segundo movimiento de almagemelización es: compartimos tantas cosas en común. Te vas a quedar sorprendido de cuántas cosas son iguales en tu vida que las que el psicópata te cuenta tiene en su propia vida. ¿Te parece increíble, sorprendente, que haya una persona con tus mismos gustos, aficiones, todo aquello que te gusta, tus opciones vitales, filosóficas, religiosas, políticas, lo que piensas prácticamente de cualquier aspecto, te encuentras que está clonado al otro lado? Resulta
que el psicópata acompasa todas sus cuerdas emocionales y las hace vibrar en la frecuencia vibratoria de las tuyas, de tal manera que tú no puedes sino sentir que compartís un mismo mundo, un mismo universo de preferencias, deseos y anhelos. Te invade entonces una poderosísima sensación de encontrarte ante tu media naranja, tu compañerito del alma. Por fin ha llegado a tu vida tu alma gemela. El tercer movimiento es precisamente que compartís tantos sueños, esperanzas. El guión de tu vida resulta que te lo encuentras enfrente, materializado delante de ti, en la persona, en la vida, en lo que te está contando esa persona. El contenido de tus deseos para el futuro, lo que quieres de tu vida, se corresponde milimétricamente con lo que el psicópata te cuenta. El deseo de vivir en otro lugar, el deseo de viajar, de tener hijos, de ser comprendido, de hacer una vida en el campo, de tener una actividad o profesión distinta. La inversión de todo eso, obviamente, es la característica del espejo en el que el psicópata se ha mirado, ha copiado y ha pegado todos tus sueños, tus esperanzas, tus anhelos sin pestañear. El psicópata maneja también un proceso de identificación o almagemelización que consiste en simular también, experimentar tus mismas vulnerabilidades, tus mismas inseguridades, a veces tu mismo dolor, algo que realmente ningún psicópata conoce, ni el miedo, ni la sensación de vulnerabilidad, ni la ansiedad, ni el temor, pero que le conviene muy bien simular para presentarse como alguien tan exactamente igual a ti en tus propias inseguridades, en tus propias necesidades de protección y de cuidado. Es complicadísimo que te sustraigas a tiempo de esa fuerza inexorable que te hace creer que también sus debilidades, vulnerabilidades son igual que las tuyas. ¿Cómo puede ser? ¡Qué suerte la tuya! El quinto movimiento es la adulación, es el elogio, el piropo, los comentarios desorejados, tan exagerados que deberías sospechar que puedan ser verdad. Obviamente, ese mensaje de que eres un ser completamente perfecto y maravilloso que el psicópata emite a todas horas en esta fase, tiene como objetivo vencer la última resistencia, completar la necesidad de una persona con baja autoestima o con un narcisismo incipiente o muy avanzado, y por tanto ahí nace la verdadera dependencia emocional que el depredador va a generar y va a mantener a lo largo de todo el proceso de adicción. Este efecto muy conocido, efecto adictivo sobre tu autoestima, tu autoconfianza, hace que en algún momento te resultará muy difícil sobrevivir emocionalmente sin la presencia de ese ser que te ha reforzado tanto que no sabes cómo seguir tu vida sin él. La sexta mentira con la que el psicópata te almagemeliza es el mensaje de que nunca has sentido nada parecido a lo que siente por ti. Esto, que es un relato constante en el relato de las víctimas y que es como el psicópata, al que no le cuesta mentir, al que no le cuesta representar ningún drama o escena, desde luego representa también ese sueño que tienen las víctimas, muy especialmente las que vienen de situaciones de abandono, de situaciones de rupturas, de males de amor. La persona no es capaz de ver cómo esas comparaciones elogiosas que el psicópata utiliza para, por supuesto, mejorar a la víctima y presentarla como alguien tan especial, hace que la fascinación inducida por el personaje aumente y, por tanto, que la víctima crea algo que tenéis que entender y que es un poquito complejo de explicar, es cómo lo que a la víctima le termina seduciendo más del psicópata es cómo éste representa estar seducido por ella. Es decir, lo que al final le enamora y le engancha a la víctima es ver el espectáculo fascinante de un psicópata representando quedar rendido a sus pies.
Y obviamente, esto también es mentira. Es una de las mentiras nucleares y esenciales y es una de las más peligrosas porque es ciertamente la más falsa. Todo ello desemboca en el séptimo elemento con el cual te va a alma gemelizar y es que ahora es el momento para declararte efectivamente, querido, querida, tú y yo somos almas gemelas. Para este momento ya quien tiene el control de las dos mitades es tu depredador. Todo resulta un fraude formidable. Todo es una patraña. Todo es una mentira que ha sido construida por un proceso de seducción y que va a ser reforzado por esta última declaración de vamos a aceptar, reconocer, obviamente, que somos almas gemelas. Muy pronto, como digo en Amor Cero, no podrás evitar pensar que ese que era tu alma gemela no era sino un lobo con piel de cordero. Alguien que, siendo al principio esa alma gemela, no es sino un despiadado o desalmado ser, el más peligroso que puebla este planeta porque no tiene compasión de ti y se va a convertir en el violador de tu alma. A este proceso, y con esto voy terminando ya esta primera parte, primer programa dedicado a las señales del amor cero, este proceso, como digo, va a quedar completamente cerrado y sellado por la contribución de un neurotransmisor formidable que tenéis que conocer, muy especialmente las víctimas del amor cero, que se llama la feniletilamina y que es el neurotransmisor del enamoramiento. Esta sustancia segregada por el cerebro enamorado, poderosísima sustancia adictiva, hace que la experiencia de seducción de la que la víctima ha sido objeto se vea ahora reforzada y sellada por la vinculación, por pura contigüidad de esa sustancia euforizante, hermano bioquímico, de la mayor parte de las drogas más potentes que adiccionan al cerebro humano. Esa vinculación de la persona, del psicópata, con ese chute de feniletilamina, te va a hacer creer que todo eso que experimentas es real y que estás enamorado como un buey, perdidamente enamorada de ese personaje y que tal y como dicen por todos los sitios en tu entorno, en el trance social en el que vivimos, no puedes sino reconocer por fin que el amor llegó a tu vida y el sello de este verdadero amor no solamente es que has encontrado a tu alma gemela, sino que sientes, experimentas sensaciones placenteras, una sensación euforizante tan potente que no puede ser sino verdad lo que estás viviendo. Obviamente, lo que estás experimentando ha sido el resultado, el fruto podrido de un proceso de manipulación, de un verdadero hackeo de tu cerebro, que ahora se encuentra completamente adicto, dependiente de una sustancia que es segregada ante la presencia, el tacto, el contacto, la cercanía de ese ser maléfico que te ha condicionado para que asocies ese chute que tu cerebro emite con su persona, con su presencia, con el hecho de que esté viviendo o compartiendo su vida contigo. En el tercer domingo hablaremos de cómo esta vinculación potentísima, esta adicción a la feniletilamina, que te hace creer en la veracidad de lo que estás experimentando, es el peor pronóstico a la hora de desvincularte de ese personaje, porque tu cerebro emite literalmente todas las protestas que emite cualquier adicto ante un síndrome de abstinencia. Y cuando llegue el momento de desvincularte, de hacer contacto cero, de apartarte de alguien que está destruyendo tu vida, ya para entonces lo sabrás fehacientemente, a pesar de que sea evidente ese proceso, a pesar de que sea la verdad ya evidente para ti, experimentarás todo el rechazo bioquímico de tu cerebro a cortar esa relación
y todas las dudas y la disonancia cognitiva formidable y la dubitación y la parálisis por análisis que viene de que tu cerebro sigue pidiendo su dosis, sigue pidiendo su biberoncito de feniletilamina que fue adiccionada, que fue utilizada en esta primera fase de seducción, encantamiento y bombardeo amoroso, en la fase de alma gemelización. Recordaros que en este proceso por el cual tienes que liberarte y comenzar a vivir en la verdad, debes descartar tus emociones. Eso que te han dicho que la verdad es la emoción y que debes descartar la razón es un error. En materia de relaciones psicopáticas, tienes que desconfiar de tus emociones que han sido hackeadas, han sido violada tu alma, has sido engañado con un personaje que no existe en la realidad, lo veremos el próximo domingo. Y seguramente lo que te toca es una megadosis de realidad que puede ser dolorosa, pero recuerda que no hay nada más sano y curativo que la aceptación final y definitiva de la verdad. Que sigáis bien, que paséis buena semana. Hasta pronto.